Bienvenidos, hoy les voy a enseñar a hacer malfatti de calabaza. Esta es una receta italiana que se ha vuelto muy popular en los últimos años por su sabor único y su textura suave y esponjosa. Los malfatti son unos ñoquis que no necesitan amasado, así que son re fáciles de hacer, tan fáciles y rápidos que no lo van a poder creer, así que vamos a la receta. Acá tengo 200 gramos de puré de calabaza. A la calabaza, para que no absorba tanta agua, la pueden hacer al horno, al microondas o hacer como yo hice en esta ocasión, que la hice a la olla. Para hacerla pelé la calabaza, la corté en rodajas y luego la corté en cuadraditos más chiquititos. Una vez que tuve toda la calabaza cortada, la puse dentro de una olla con un poquitito de aceite y la cociné tapada hasta que estuvo bien tierna. En ese momento hice el puré. Así que a los 200 gramos de puré de calabaza lo voy a poner dentro de un bowl bien amplio. Le vamos a sumar 200 gramos de ricota. La ricota que yo estoy utilizando en esta ocasión, fíjense que es bastante sequita, así que intenten que sea una ricota lo más seca posible. Con la ayuda de un tenedor voy a integrar muy bien esto. Sumamos un huevo y para darle sabor le voy a agregar una cucharadita de sal y un poco de pimienta. Obviamente que acá los condimentos van a ir a gusto de cada uno, así que si algo no le gusta, lo reemplazan por lo que ustedes prefieran. Integramos muy bien. Añadimos 100 gramos de queso rallado, volvemos a integrar. Si te gustó este video, te invito a que me dejes un comentario, una carita sonriente. Si te animás, compartirlo en tus redes sociales o con esa persona a la que le podría ser súper útil esta receta. De a poco le vamos a agregar 150 gramos de harina común o harina de todo uso y vamos a formar un bollo. Para los que se preguntan si se pueden hacer malfatti de espinaca, acá arriba les voy a dejar una receta de unos malfattis verdes que hice hace un tiempo que quedan muy buenos. Recuerden que todos los ingredientes de esta receta y los enlaces que fueron apareciendo a lo largo del video van a estar debajo de este video en la descripción. Cuando tengan el bollo formado, así les va a quedar. Miren, es súper suave. Para armar estos malfatti vamos a tomar una cuchara que vamos a usar como medida para que más o menos nos salgan todos iguales. Tomamos una porción de esta preparación, la ponemos entre las palmas de las manos y vamos a formar una bolita. Vamos a seguir haciendo este mismo procedimiento de tomar una porción de la masa, la ponemos entre las palmas de las manos y formamos una bolita, así hasta que no nos quede más masa. Una vez listos, los vamos a ir dejando sobre una asadera a la cual les polvoreé un poquitito de harina. Miren todos los malfatti que salieron con esta receta. Así como están, los voy a llevar a la heladera y vamos a preparar una salsa que queda buenísima y es muy fácil de hacer. Vamos a preparar la salsa que va a acompañar estos malfatti. Para ello tomamos una sartén, le vamos a poner un poquitito de aceite y le vamos a sumar 2 cebollas de verdeo, de las cuales reservé la parte verde para agregársela a lo último, y un puerro. Además le vamos a añadir un diente de ajo picado bien chiquitito y vamos a dejar que todo esto se cocine hasta que la cebolla esté tierna. En ese momento le agregamos un pote de crema de leche que tenía 350 gramos. Para saborizar esta salsa le vamos a poner un poco de albahaca seca, que si se perdieron ese video de cómo secar a la albahaca en casa, acá arriba les voy a dejar el enlace para que vayan a verlo. Y algo que le queda muy bien es la ralladura de limón, así que anímense y prueben esto porque realmente le da un sabor espectacular. Le voy a agregar un poquitito de ralladura de limón y un poco de queso rallado. Y vamos a dejar que la crema se quede cocinando un ratito más. Mientras la crema se queda cocinando a fuego bien bajito,
vamos a hervir los malfatti. En esta olla tengo abundante agua hirviendo, le voy a agregar los malfatti. Agreguen poca cantidad, no agreguen demasiado, así todos se cocinan muy bien. Para saber cuándo los malfatti están listos, una vez que suban a la superficie, los sacan. Ahora sí, están listos los malfatti, los vamos a ir sacando y los ponemos en nuestra crema. Los voy a dejar un ratito para que se impregnen bien de la crema y luego ya están listos para servirlos. Y así se preparan unos deliciosos malfatti de calabaza. Ahora es el turno de ustedes de prepararlos en casa. Gracias por haberme acompañado en este video, espero que lo hayan disfrutado muchísimo y si es así, no olviden de darle un me gusta y compartirlo. Nos vemos la próxima con una receta nueva. Chau, chau.